No sé si me faltó algo de tu amplio currículum. Algo importante que Claudia, que lo recordaba, estuvo inaugurando el año académico hace, tú decías 2014, yo pensaba 2015, cuando Claudia fue presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política, cuando le empezaste a dar un boom también, era una asociación media alicaída, y tú lo tomaste, esa asociación, y le diste mucha mayor energía. Me acuerdo de ese congreso que organizaste, muy bien preparado, muy como a nivel de otro tipo de congresos del área. Y ahí estuvo Claudia inaugurando el año académico, el año 2014, a los estudiantes de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de Los Lagos. Y también nos acompaña la doctora en Derecho, Yanira Zúñiga Añasco. Yanira además es de la zona. Ella es prodecana, sigue siendo prodecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, ubicada en la sede de Valdivia, la sede central. Y Yanira tiene una amplia trayectoria también, ella es doctora en Derecho de la Universidad Carlos III, en Derechos Fundamentales, y tiene una amplia trayectoria en temas constitucionales, con una amplia reflexión también. Así que tenemos dos panelistas de lujo en esta ocasión para dar también inicio no solamente al segundo semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administrativas, sino también para dar inicio a la asignatura de Ciudadanía en la carrera de Ciencias Políticas y también en la carrera de Enfermería. Así que muchas gracias. Agradecer también a los académicos y a los estudiantes que se han ido incorporando a este encuentro. Y lo que yo tenía preparado tiene que ver más bien con un contexto. Si ven que me detengo en algún momento, tiene que ver con que voy admitiendo a más personas. Estoy también de moderadora, y si escuchan un ruido, que están arreglando la combustión lenta, cosas del sur y cosas que se mezcla entre lo público y lo privado, así que pido las disculpas del caso. Entonces, mi idea es hacer una contextualización en primera instancia, luego las dos panelistas tendrán aproximadamente 20 minutos, luego de cada intervención podemos hacer las preguntas que pueden ir colocando en el chat para que después yo, que sirvo de moderadora también, las pueda ir realizando a nuestras panelistas. Fundamentalmente el contexto de este encuentro y por qué le pusimos el nombre, obviamente no tiene que ver con que haya una orientación ideológica desde la jefatura de carrera hacia el apruebo, eso hay que dejarlo bien en claro, sino que tiene que ver con que todas las señales nos indican desde las encuestas de CADEM, desde la CEP, las últimas encuestas, indican que pareciera a todas luces que el apruebo no va a ser una sorpresa para nadie. Pero claro, el cuestionamiento o la inquietud que surge tiene que ver con qué es lo que va a ocurrir después, es decir, dónde se debiera poner el foco. Probablemente cada una de ustedes va a colocar el foco en lo que ustedes consideran y lo que ha sido su trabajo y la reflexión de estos meses, donde yo señalaba además que ustedes habían estado sobrevendidas en los medios de comunicación, tanto nacionales como locales, pero también desde el punto de vista de las actividades de tipo académica, donde se ha hablado mucho de este tema. Entonces, claro, a todas luces pareciera que el apruebo va sí o sí, pero ¿cuál es el proceso? ¿Qué es lo que viene después? ¿Cuáles son los desafíos que se plantean? Esa es una señal, las encuestas, pero claro, la otra dificultad tiene que ver con convención mixta o convención constitucional, y por lo tanto la necesidad de quienes están por el apruebo de llevar una gran cantidad de electorado es importante para efectivamente lograr, pareciera, eh, una convención más bien constitucional. Pero si bien existen las últimas encuestas, desde ya el año pasado, existe un apoyo mayoritario hacia el apruebo, no ocurre lo mismo con las dos posibilidades de elaboración de la Constitución. Y por lo tanto, es muy probable el apruebo, pero en el caso es más probable una convención mixta que una convención constitucional, porque además las encuestas señalan que existe mucho miedo respecto a ir a votar en un contexto de pandemia, por lo tanto también es un escenario que hay que considerar. Ese porcentaje de miedo hacia la pandemia y hacia ir a votar en este contexto donde te puedes contagiar
se ha mantenido estable más o menos en el 60-62%, por lo tanto también es una variable que hay que considerar en la próxima elección. Encuestas que señalan una alta orientación hacia el apruebo, pero también uno podría considerar estos movimientos de las últimas semanas respecto a personalidades de la derecha que se han decantado por el apruebo fundamentalmente en una mirada más bien estratégica, porque a todas luces lo que se plantea es que una alta aprobación por el apruebo también dice relación con un rechazo hacia el gobierno, y por lo tanto la derecha, y ahí ustedes después podrán comentar respecto si lo ven así también, pero más allá de los temas que son propios de su reflexión, de que este plebiscito de octubre, del 25 de octubre, se podría convertir también en un plebiscito de aprobación, en este caso de rechazo hacia el gobierno. En el caso es de amplio conocimiento que el gobierno tiene un alto rechazo, una muy baja aprobación, menos del 20%, entre el 12 a 15%, se ha movido un poco en esos porcentajes, pero a diferencia de la gestión de la pandemia, ahí mejora. Cuando se separa esa variable de la gestión, mejora, pero en el caso de la aprobación, o más bien del rechazo al gobierno, se mantiene, y por lo tanto pareciera que ciertas personalidades y ciertos sectores de la derecha consideran que, como va a existir una alta aprobación del apruebo, esto sería como un rechazo al gobierno. Por lo tanto, lo que se nos viene encima en este contexto es la dificultad de donde se juega todo, es en la elección de los constituyentes, sea convención mixta, igualmente hay que elegir constituyentes por parte de la ciudadanía, y en el caso de la convención constituyente, perdón, de la mixta, hay que elegir también la mitad de constituyentes, y también en el caso de la convención, obviamente, constitucional, habría que elegir a los 155 constituyentes o convencionales. Por lo tanto, el desafío posterior tiene que ver fundamentalmente con la elección de estos integrantes, sea constituyente o mixta, y por lo tanto, independientemente de la constitución que uno quiera o de los elementos que uno quisiera que estuvieran presentes en la constitución, no se juega, el desafío no está puesto el 25 de octubre, sino que el desafío está puesto entre octubre y abril. Es decir, qué tipo de constituyentes, con qué contenido van a ir esos constituyentes, y por lo tanto eso también ha generado una presión a la oposición en términos de generar listas únicas, que es lo último que ha aparecido, es decir, ciertas presiones para mantener o tratar de converger en una unidad, porque de lo contrario lo que va a ocurrir es que se puede ganar mayoritaria. La paradoja que se nos podría venir encima es que podría haber una alta aprobación del apruebo, valga la redundancia, pero no se obtenga en los 2/3 necesarios para la aprobación de cada elemento que esté dentro de la Constitución, y por lo tanto eso no garantiza tener una Constitución que señala a la ciudadanía, que garantice derechos, que descentralice el poder político, que quizás piense en reformar este sistema y no sea con un fuerte presidencialismo, sino más bien en una mezcla con otorgar poder a una cámara que no sea bicameral, sino unicameral. Bueno, ustedes ahí probablemente van a mencionar distintos elementos más atingentes respecto a cuál es la constitución que se imaginan. Ya empezó la parte privada a meterse en mi intervención. Pero por lo tanto el desafío ahora tiene que ver con los constituyentes, camino a abril, y por lo tanto la pregunta que uno podría hacer en este escenario: ¿la nueva constitución traerá cambios de verdad o serán reformas? Y por eso mencionaba lo de los constituyentes. Agradecer, reitero, la intervención que vamos a tener de la politóloga Claudia Hey, doctora en ciencia política. En orden, partimos con Yanira, si les parece, y luego terminamos con Claudia, y entonces, por lo tanto, ahora sería el espacio a la doctora en Derechos Fundamentales, experta en Derecho Constitucional, Yanira Zúñiga. Bien, muchas gracias, Javiera. Un gusto
gusto estar sobre todo entre estudiantes, que entiendo que es el gran público. Por cierto, había alguien que estaba intentando entrar mientras le comparto la pantalla. Voy a tratar de ponerme también un tiempo para no pasarme y privilegiar las preguntas si es que hay. Claro, la pregunta es bien importante, ¿no? Porque es obvio que este proceso constitucional está planteado en términos de un cierto itinerario, pero ese itinerario y las decisiones que se vayan tomando a lo largo de ese camino van configurando también las opciones, abriéndolas o estrechándolas, de qué es lo que luego se puede discutir y en qué condiciones se puede discutir. Por lo tanto, la idea, como decía Javiera, de que esto podría estar ganado en función de qué es lo que están apuntando las encuestas en relación con la decisión macro, que es el plebiscito en torno al apruebo o el rechazo, es una que podría causar un espejismo, ¿no? Esta posibilidad de que el apruebo fuera la opción dominante, y muy predominante entre la sociedad, puede crear un espejismo que la Constitución como una puerta para romper o al menos descomprimir la crisis social que hemos venido enfrentando, no solo desde octubre, porque yo diría que desde octubre lo que se hace es ponerla más en el plano mediático, ¿no? Producto de las movilizaciones, pero es obvio que esa crisis política, esto se viene diciendo por supuesto en varios estudios, tiene una raíz que es anterior, que puede por supuesto en algún sentido reenviar a las bases no solo políticas institucionales que crea la Constitución del 80, sino también una suerte de proceso cultural que desencadena esa Constitución, pero por supuesto como movilización ya sabemos que también tiene precursores. Hemos visto en varios ciclos de movilización política en Chile en la historia reciente, ¿no? Algunas muy vinculadas también al mundo universitario, como la movilización de los universitarios en 2011 y antes eso la de los pingüinos en 2006. Por lo tanto, hemos tenido un ciclo de movilizaciones que ya estaban presagiando este resultado de discusión constitucional que en algún sentido también había tratado de impulsar Michelle Bachelet. Entonces, a mí lo que me importa, para ir poniendo las coordenadas de lo que quiero plantear, es dar cuenta de esto que ya mencioné, pero que es bastante obvio, que estamos ante una situación de crisis y que los cambios constitucionales suelen verse como una ocasión entonces para instalar un nuevo proyecto, muchas veces reformista, cuando esas crisis tienen el sentido que estamos describiendo, ¿no? Un estrés del arreglo social o una fragilización profunda que intenta ser superada, entre otras cosas, a través de la discusión constitucional, y por eso muchas veces es evocada la necesidad de dar una nueva constitución en el plano de una solución a una especie de drama político-social fundamental, que es el que estaríamos en algún sentido atravesando. Y otra cuestión que suele ser evocada en la literatura, al menos la entregada a la teoría constitucional en esta materia, es la función que puede tener la Constitución, y de ahí probablemente también la metáfora de pacto social, de romper unas ciertas bases interpretativas aceptadas anteriormente, como parte del juego social, ¿no? Como parte de esos arreglos que son relevantes para la vida en una determinada comunidad política, en este caso Chile. Y esto lo he puesto destacado con verde porque me parece que es aquí donde se juega el nuevo diseño constitucional. Es decir, cómo podemos otorgar un nuevo texto constitucional que venga a romper con las inercias de cierta distribución de poder que había sido institucionalizada, pero que no es creada por el poder político, sino que hasta cierto punto lo que hace la institucionalidad política chilena ha sido reforzar ciertos elementos que vienen del mundo social, eh, entre otros esta idea del neoliberalismo, que es apuntalada
sobre la base constitucional, pero evidentemente no es creada por la Constitución del 80, ¿no? Y entonces el gran desafío, y como les voy a mostrar, no solo es romper con el neoliberalismo, al menos para quienes trabajamos desde una perspectiva feminista, como es mi caso, aquí hay otras cuestiones sociales que es importante que la Constitución pueda romper, ¿no? Y hablo de inercias porque son cosas que vienen instaladas hace mucho tiempo y por eso es tan difícil romper. Y esto es importante tenerlo en cuenta para ser capaces de enfrentar la entidad del desafío que tenemos en frente. Y al mismo tiempo quizás abordarlo con expectativas que no sean expectativas sobredimensionadas. Como ya mencionaba Javiera, tenemos el plebiscito en el futuro más próximo, ¿no? Ya saben que ese plebiscito va a tener 2 cédulas, que son las que aparecen ahí, con 2 opciones, que en realidad no son lógicamente dependientes, es decir, alguien podría votar por el rechazo y luego votar por una opción que se supone que lógicamente es la que solo podría prosperar si es que ganara la prueba, ¿no? Pero digamos, la elección no presupone que las personas sean consistentes con sus propias lógicas, ¿no? Pero como decía hace un rato, lo que me interesa de esta lámina es dar cuenta que hay varias de las decisiones que se van a tomar en ese plebiscito que pueden, como decía hace un rato, abrir o estrechar, esto por supuesto desde el punto de vista de la perspectiva política que tenga cada ciudadano o ciudadana, ¿no? Si lo que quiere es estabilizar la cultura constitucional y político-institucional que venía estableciendo y apuntalando, como he dicho, la Constitución del 80, bueno, pensará que a lo mejor unas ciertas opciones son que permiten desarrollar ese proyecto. Yo más bien estoy pensando desde la posición de quienes queremos y desde aquí hablo, ¿no? Voy a asumir que hay una posición que sería predominante en Chile en el sentido de reformar, pero reformar cambiando de manera importante las bases del sistema, y que desde esa perspectiva entonces hay varias cosas que se juegan y las elecciones que se tomen en esta materia pueden ser bien importantes para determinar si eso va a ser posible de hacer, factible de hacer o no. Como decía Javiera también en su introducción, la decisión que se tome sobre el tipo de órgano constituyente, esto es, si es una convención constitucional 100% integrada de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? O es en cambio una convención mixta, que es la que aparece destacada en la lámina, justamente porque me interesa discutir sobre esta, porque creo que hay las encuestas que están mostrando quizás una cierta preferencia que no es tan consistente con la brecha que hay entre el apruebo y el rechazo, ¿no? Entre convención constitucional y convención mixta. Y voy a dar otro dato, hay una alta preferencia por las normas de paridad que solo aplican íntegramente a la convención constitucional, que no es consistente con la preferencia que aparece en otras encuestas sobre la convención mixta, a sabiendas que la convención mixta no tiene reglas de paridad sobre el 100%, porque las reglas de paridad, me refiero a la obligación de que la convención quede integrada a mitades por hombres y por mujeres, solo se aplica íntegramente a la convención constitucional o, en el caso de la convención mixta, al 50% de los convencionales electos en la convención mixta. Esto quiere decir, para simplificarlo, ¿no?, que básicamente en el único lugar donde hay asegurada paridad como regla de integración completa es en la convención constitucional y no en la convención mixta. Y por eso es raro que la gente, por ejemplo, hay encuestas a mujeres, hay una reciente de Corporación Humanas que lo muestra, que las mujeres tienen una alta preferencia de las encuestadas en este instrumento, sobre un 80%, por la convención, perdón, por la paridad, y luego cuando se les pregunta a esas mismas mujeres, ¿no?, se les hace esta pregunta en el eje convención constitucional y convención mixta, aparece, ¿no?, una preferencia superior a la que uno esperaría por la convención mixta, sabiendo que la convención mixta no produce el resultado de paridad. Entonces,
esa inconsistencia pareciera que uno pudiera interpretarla como un error de información sobre cómo va a ser compuesta la convención mixta, que es, uno puede decir, plausible que se dé, considerando que en nuestras ideas habituales lo mixto, ¿no?, se da respecto del sexo. Cuando hablamos de colegios mixtos y de otras ideas, estamos pensando en lo mixto en base al sexo. Entonces pudiera ser que hubiera una confusión ciudadana, ¿no?, en torno a cuál es la convención que podría ser realmente paritaria, que he dicho que solo es la convención constitucional y no la convención mixta, porque lo mixto en esa convención apela más bien al origen de los representantes, unos elegidos directamente a los efectos y otros que provendían del Congreso, ¿no? Hecha esta larga introducción que me interesaba dar cuenta de esta problema aparentemente que hay de comprensión de la integración de esa convención, pensemos además, como tienen en uno de los cuadros, que la opción rechazo normalmente está encaminada a mantener la Constitución del 80, probablemente Claudia va a decir más de esto, pero en realidad hay varios momentos en que esa opción rechazo se puede reanudar, no solamente en este plebiscito de entrada, sino también en el plebiscito de salida, ¿no? Y entonces, claro, la opción rechazo ahí aparece un poco simplificado, pero podría resucitarse en el momento, ¿no?, una vez que supongamos que todo avance bien, ¿no?, que se produzca una discusión constitucional, se elabore un nuevo texto constitucional, incluso así podríamos decir que la opción rechazo no ha perdido completamente, porque como hay un plebiscito de salida, es decir, se le debe consultar de nuevo a la ciudadanía respecto de ese nuevo texto, ¿no?, y si ese nuevo texto no es aprobado, queda vigente la Constitución actual. Entonces hay dos momentos importantes, no solo el de plebiscito de entrada, sino también el plebiscito de salida. Una cuestión que me interesa poner de relieve a propósito de las discusiones más concretas son las discusiones quizás de cómo discutimos, ¿no? Mucho de lo que hemos venido yo creo avisorando como salidas constitucionales, es decir, qué es lo que nos podría ofrecer esta discusión constitucional, parece asumir que lo único importante es decidir qué contenidos podrían estar en ese nuevo texto constitucional, ¿no? Esta es una visión que aunque puede comprenderse, ¿no?, porque quizás esos contenidos son muy relevantes y además dentro de esos contenidos tenemos preferencia por los contenidos relativos a los derechos, y eso se puede comprender desde una perspectiva social, porque además los derechos son un tipo de normas en las que encontramos reconocimiento. Entonces, en una crisis social como la que tenemos, en que mucho de lo que se demanda es reconocimiento, cuando la gente dice quiero dignidad, está diciendo que se reconozcan ciertas posiciones sociales, ¿no?, y que se reconozca que hemos vivido un fenómeno de deshumanización. Bueno, es normal hasta cierto punto que cuando pensemos en cómo se reconoce eso, pensemos en que lo importante es que se reconozcan, por ejemplo, ciertos derechos. Pero lo cierto es que en términos político-constitucionales, las cuestiones de los procedimientos, cómo discutimos esos derechos y cómo esos derechos u otros contenidos son susceptibles de ser garantizados, nos reenvían a cuestiones que no tienen normalmente, al menos en la discusión ciudadana, pareciera toda la importancia que debieran tener, que es la discusión sobre distribución de poder, ¿no? Incluso antes de que pensemos en esos contenidos en la Constitución, debiéramos preocuparnos, por ejemplo, de cómo vamos a discutir en la Convención Constitucional. Vuelvo un poco atrás, ¿no? Incluso si en el plebiscito se impusiera la opción apruebo y Convención Constitucional, las reglas que tenemos hoy día aprobadas para la Convención Constitucional nos dicen más o menos qué no puede hacer la Convención Constitucional, por ejemplo, cambiar la forma de república, violar o afectar los derechos contenidos, o más bien los tratados internacionales, y nos dicen que sus acuerdos necesariamente deben tomarse por 2/3.
Pero cualquier persona que conozca algo de cómo operan los procedimientos de adopción de decisiones, de hecho ni siquiera todos los políticos, sino pensemos en cómo adoptamos nuestras decisiones, por ejemplo en asambleas estudiantiles, sabemos que necesitamos más reglas. Y esas reglas son parte del reglamento de funcionamiento del órgano constituyente, idealmente la Convención Constitucional, y esas reglas todavía no están dadas. Es decir, va a ser la propia convención la que tendría que dar esas reglas. Y en esas reglas se juega buena parte de cómo se va a producir esa discusión y cómo se pueden entonces producir contrapesos de poder en el marco de esa discusión, ¿no? Por ejemplo, qué tanto participan expertos o no. Esto también es una cuestión que vamos a ver ahora en la presentación de las candidaturas, qué tanto lugar van a tener los independientes o no, las personas que van por partidos políticos, qué perfiles van a tener, y eso va a terminar en algún sentido sociológicamente determinando la discusión, pero las reglas de la misma discusión, si discutimos en qué tipo de comisiones, cómo hacemos que las mujeres integren esas comisiones, va a determinar también qué podemos discutir y cómo lo discutimos. Entonces hay un primer procedimiento del que debiéramos preocuparnos, ¿no? Y luego cuando avanzamos ya a la discusión de cuáles son las cuestiones que debieran estar en la Constitución, ¿no? La cuestión de distribución del poder tiene mucha importancia y he traído a colación una metáfora que ha sido muy repetida estos días. Yo he estado en varios, me refiero escuchando, ¿no? En varios seminarios constitucionales, y esta metáfora que se le debe a un profesor argentino de Derecho Constitucional, a Roberto Gargarella, la de la sala de máquinas, es una muy buena metáfora porque da cuenta de que bajo ese tejido de derechos y de principios que tienen las constituciones, estos son los tres grandes contenidos de las constituciones, ¿no? Distribución del poder, principios y derechos, ¿no? Bajo esos dos que aparecen abajo, principios y derechos, que son los que suelen concitar mayor atención, ¿no? Cuando a la gente le preguntan, ¿y qué quiere usted que esté en la nueva constitución? Siempre aparece algo así, ¿no? Que esté el principio de subsidiariedad, que esté una cláusula de Estado social, que estén cuáles o tales derechos. Toda la discusión parece que gira alrededor de esos dos contenidos, los que aparecen abajo. Pero lo que quiero decir es que la cuestión de la distribución de poder, y por esto lo he puesto arriba, es, en mi opinión, la más potente de cualquier constitución, porque determina que tanto esos otros dos contenidos que nos importan tanto van a ser eficaces. Sin distribución de poder adecuada no podemos garantizar que ciertos principios, por ejemplo, Estado social, podemos poner una cláusula de Estado social, pero si no distribuimos poder para darle competencias a ciertos órganos para crear política pública en materia de Estado social, no vamos a tener un Estado social, por mucho que aparezca una cláusula de Estado social. Misma cosa con los derechos. Podemos, por ejemplo, tener un lindo capítulo de derechos con muchas cláusulas más detalladas que las que tenemos ahora y por supuesto con otros derechos que no tenemos contemplados hoy día en la Constitución, pero si no tenemos, por ejemplo, un poder judicial independiente del Ejecutivo, probablemente no vamos a tener buena garantía de derechos, ¿no? Podemos hablar en el capítulo primero de una descentralización, pero si luego no tenemos reglas de distribución de ese poder para descentralizar, no vamos a tener entonces un Estado descentralizado. Es un poco lo que hemos tenido en el caso chileno, ¿no? Tenemos cláusulas de descentralización en la Constitución chilena, pero sabemos que no hemos tenido leyes que permitan redistribuir esas competencias a nivel territorial, y eso es lo que hace que esa idea de la Constitución, de la descentralización, que en alguna parte aparece, en particular en el capítulo primero de la Constitución, no esté encarnada y no lo podemos vivir cotidianamente quienes residimos en regiones, ¿no? Por supuesto podría decir mucho y dar muchos ejemplos de por qué esto es así. Quizás me voy a quedar con una última cosa, y a propósito también de esto ha desarrollado muchísimo su metáfora de la sala de máquinas Gargarella, que conviene tener presente. En el caso de América Latina hemos vivido en las últimas décadas procesos de otorgamiento de nuevas constituciones en varios países. Esto es lo que se ha dado en denominar el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Por supuesto, cuando pensamos
cómo se va a reproducir la discusión en Chile, parece más sensato creer que esa discusión va a tener ejes parecidos a los que ha tenido en América Latina y no, por ejemplo, en otros países de otros lugares por razones culturales, ¿no? Además, porque muchos de los procesos constitucionales en América Latina han tenido precursores similares a los de Chile, gran desigualdad social, ¿no? O sea, pareciera sensato creer que vamos a repetir algo más parecido a los procesos latinoamericanos que, como he dicho, a los procesos que se han dado en otros países también en las últimas décadas. Y si eso es así, si mi hipótesis es correcta, resulta que si miramos los procesos latinoamericanos, observamos que ha habido una gran discusión en materia de inclusión de nuevos derechos. Las constituciones latinoamericanas, por ejemplo, la boliviana y la ecuatoriana, son constituciones que se han denominado expresivas porque tienen capítulos muy largos de derechos. Pero luego si vemos las crisis que han tenido recientemente, observamos que hay un problema, ¿no? Que esos derechos no han sabido encontrar un lugar para cambiarle la vida a las personas y sobre todo no han logrado contrarrestar el hiperpresidencialismo latinoamericano, ¿no? Y parte del problema de tener derechos fallidos tiene que ver con tener un sistema que no es adecuado en pesos y contrapesos, ¿no? Por último, voy a pasar de largo esto, pero lo que me interesa decir, porque ya me pasé del tiempo, que el segundo desafío que para mí es muy importante, ¿no? Trabajando desde una perspectiva feminista al derecho constitucional, es cómo hacemos que ese nuevo texto constitucional nos permita avanzar en materia de igualdad de género. Y aquí ya sabemos que hemos logrado instituir normas que son inéditas para el sistema chileno y también para los procesos constituyentes en el mundo, ¿no? Que es el establecimiento de reglas de paridad para la formación del órgano constituyente, pero de paridad efectiva. Habían habido procesos en América Latina con principio de paridad en el establecimiento del órgano constituyente, también en Bolivia y Ecuador, pero al final, en el caso ecuatoriano, la presencia de mujeres no alcanzó a sobrepasar el 34%, creo. En el caso chileno, hemos elaborado reglas que ya están aprobadas que permiten garantizar un mejor resultado, es decir, un resultado efectivo de 50%, ¿no? Y esto nos pone en una mejor posición, ¿no? Y abre una serie de oportunidades a las mujeres en el proceso constituyente para que las constituciones que no han sido otorgadas por mujeres, por un lado, sean más democráticas en este proceso, pero la cuestión no se agota ahí, porque la idea es que también esa constitución sea capaz plausiblemente de ofrecer mejores garantías para el respeto de los derechos y sobre todo para garantizar una posibilidad efectiva de interacción social a la par con los varones. Y entonces yo creo que ese proceso constituyente abre, como tienen en la lámina, oportunidades, ¿no? Creación probablemente de nuevos liderazgos, la necesidad de que los partidos tengan mujeres en la presentación de sus listas y también eventualmente independientes. Yo creo que va a hacer surgir nuevos liderazgos de mujeres y eso es una oportunidad también para elaborar estrategias feministas. Pero como decía, es muy importante el reglamento de la constituyente, porque las mujeres tenemos problemas para tener la misma, y por eso he puesto la lámina con una especie de caricatura sobre cómo amplificar la voz, ¿no? Cómo logramos que esa voz de las mujeres tenga una incidencia en los procesos de discusión, y esto no es sencillo, porque tenemos experiencia comparada que nos dice que no basta solo con que las mujeres estén en los puestos de poder, que eso no resuelve el problema de pérdida, desde luego, de influencia en la discusión. Y entonces es necesario, podemos luego en las preguntas, si a alguien le interesa, profundizar sobre esta idea, pero es importante saber que la presencia de las mujeres es un punto de partida y no es un punto de llegada en esta materia. Y luego la cuestión de los derechos, ¿no? Y ahí hay una serie de cuestiones, y con esto cierro, de cómo hacemos para que las constituciones, y por eso he elegido este rótulo, sean constituciones generizadas, es decir, piensen la situación de las mujeres en plano de una verdadera ciudadanía, ¿no? ¿Por qué he elegido ciudadanía y no derechos aquí? Porque el problema de las mujeres es que no han logrado formar parte con plenitud
en los procesos de membresía de las comunidades políticas. Y a eso le llamamos ciudadanía, por lo tanto tenemos un problema de ciudadanía femenina incompleta. Y en mi opinión, para que eso ocurra, no solo es importante, ¿no?, tener, y esto creo que todo el mundo lo sabe, que es necesario tener unos derechos nuevos. Yo por eso me inscribo más en una visión que no sea necesariamente constitución estrictamente mínima, porque creo que la constitución mínima y neutra no le ha servido a las mujeres. Con esto tampoco digo que tenga que ser una constitución hiperexpresiva como las que ya cité, ¿no?, como la boliviana, sino un término medio, ¿no? Pero hay cuestiones de lenguaje y de nuevos derechos que debieran explorarse, pero además tenemos otros desafíos, ¿no? Cómo insertamos la diversidad que hay en el caso de las mujeres, ¿no? Por eso he puesto la imagen de mujeres mapuche, que es una deuda que también tenemos en el caso chileno, y cómo hacemos para que las mujeres estén insertas en las posiciones de poder. Por ejemplo, a mí me parece que la presencia de mujeres en los procesos de adjudicación de derechos, es decir, como parte del poder judicial, es muy importante porque ahí se juega buena parte de la garantía de los derechos. Por eso he puesto esta imagen icónica de Ruth Bader Ginsburg, que es una jueza muy conocida de la Corte Suprema norteamericana y que sabemos que ella ha impulsado toda una forma de incorporar perspectiva de género. Y esto me parece muy importante porque uno podría pensar diseños como, bueno, y a lo mejor no necesitamos que haya más mujeres en la Corte Suprema o en el Tribunal Constitucional para asegurar que los derechos de las mujeres como acceso a la justicia estén mejor protegidos, es decir, no solo una paridad en la Convención Constituyente, sino pensar una paridad en el resto de la integración de los órganos públicos y, ¿por qué no?, paridad en otros terrenos de la vida social. Y con esto y elijo la idea de paridad para decir simplemente que yo creo que hay que ser innovadora en la manera en que se piensa la situación, los principios, los derechos para las mujeres que no van a ser los mismos que para los hombres. O sea, pensar en discutir una constitución desde un paradigma universal, ¿no?, ciego a estas diferencias de género o las diferencias étnicas, nos condena, aunque tengamos un nuevo texto constitucional, probablemente a reproducir las mismas lógicas que teníamos bajo el texto actual. Bien, muchas gracias por la paciencia. ¿Les parece que las preguntas las dejemos para el final? Porque probablemente se van a mezclar los temas y es bueno estas dos miradas más bien desde el derecho y desde la politología como representa Claudia, así que dejamos, yo ya me he ido nutriendo de algunas preguntas personales, pero también invito a quienes asisten, tenemos alrededor de 112 participantes, que suban sus preguntas por el chat y yo como sirvo de moderadora, entonces para poder al final de la presentación de Claudia poder hacer las preguntas y generar este diálogo con las dos excelentes expositoras que tenemos. Claudia, si estás lista. Sí, muchas gracias. Ya. Sí, muchas gracias, Javiera. Primero, bueno, muchas gracias a la Universidad de los Lagos por esta invitación. Le agradezco en especial a la profesora Javiera Ulloa. Es un honor compartir panel con estas dos destacadas académicas chilenas. Creo que la profesora Yanira Zúñiga es una de las mentes más brillantes del constitucionalismo ahora en Chile y estoy segura que va a tener un rol importante en el proceso constituyente que viene, porque tiene aportes originales y con algunos temas que no están tanto en la agenda política. Y creo en general que la Universidad Austral está haciendo aportes muy importantes al debate constitucional actual. Con la Universidad de los Lagos, como señalaba la profesora Javiera Ulloa al principio, tengo un recuerdo muy lindo de cuando me invitaron a inaugurar el año académico de Ciencia Política, cuando yo era presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política, y justamente en ese momento hablé sobre el papel de la ciencia política en el debate constitucional, mucho antes incluso de que empezara el proceso constituyente de Bachelet. Ya estaba la discusión de que la verdad es que eran principalmente personas del mundo jurídico las que estaban discutiendo el tema constitucional, y yo en esa oportunidad me acuerdo que en el acto inaugural hablé de cómo se necesita un enfoque interdisciplinario para abordar los temas constitucionales, un enfoque desde todas las disciplinas que pueden aportar a la construcción de una nueva constitución, pero también un enfoque
ciudadano y propiamente político de lo que es el cambio constitucional. También en esos años, como presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política, organizamos en la directiva que me tocó presidir, que tenía además una vicepresidenta muy activa y un equipo muy bueno, organizamos el primer encuentro de politólogas en Chile. Hicimos una reunión en esa época en la Universidad Católica, y hoy día tenemos la red de politólogas, que es una red ya súper potente y que ha tenido un rol muy activo. Éramos pocas las mujeres en ese momento. Fue muy interesante el encuentro que tuvimos como Asociación Chilena de Ciencia Política de politóloga, y me alegra mucho ver cómo se ha avanzado en el tema de visibilizar las discriminaciones, en el fondo, que sufren también las académicas, y cómo la red de politólogas ha hecho además una contribución muy importante en este proceso constituyente, contribuyendo con propuestas, y bueno, junto con la red de abogadas feministas y otros grupos de la sociedad civil también, contribuyendo a promover la paridad de género que se logró para la Convención Constitucional, si es que gana la Convención Constitucional y no la mixta. Y sería realmente un hecho histórico en el que también me enorgullece mucho que la red de politólogas haya tenido un rol en el diseño electoral. Recordaba la profesora Ulloa cuando organizamos ese Congreso de Ciencia Política. Efectivamente ese congreso se hizo en la Universidad Alberto Hurtado. En esa época la directora de Ciencia Política era Cecilia Osorio, y entonces fue entre Cecilia y yo que organizamos el Congreso de Ciencia Política, y que fue justamente un congreso orientado al tema constitucional. Tuvimos al profesor Gabriel Negreto en el cierre, tuvimos al profesor Peter Ciabelis en la inauguración hablando del proceso constituyente, y fue un congreso en realidad bastante orientado al tema constitucional, así que creo que las politólogas y los politólogos no hemos estado tan perdidos, digamos, en los últimos años. Quería abordar en mi presentación 3 puntos principales. Primero, no principales, exclusivos, voy a hablar de 3 cosas. Primero, ¿por qué necesitamos una nueva constitución? Una breve reflexión en torno a un tema que yo desarrollo en mi libro, este libro que les mostraba antes, que no pierdo oportunidad de hacerle propaganda porque es un libro muy cortito, escrito en un lenguaje muy sencillo para todo público, no es un libro académico, es un libro escrito para cualquier persona realmente, y que explica por qué. Por supuesto tiene un punto de vista. El libro se llama ¿Por qué necesitamos una nueva constitución? Y hay personas que piensan que no necesitamos una nueva constitución. Entonces no es un texto que pretenda ser neutro, es un texto que parte de una posición, que es que efectivamente necesitamos una nueva constitución, y busca argumentar con reflexiones que tienen que ver con la historia política de Chile, con la historia constitucional, con los problemas presentes de la política chilena, la necesidad del cambio constitucional. Mi segundo punto va a ser, entonces primero voy a hablar de eso, después voy a hablar de algunos debates que vienen. El título de esta reunión es ¿qué pasa después del apruebo? Y entonces después del apruebo va a venir la elección de las convencionales y los convencionales, y vamos a tener el debate constitucional, y yo quería solamente esbozar algunos de los temas que yo creo que van a ser relevantes y que la profesora Zúñiga también mencionó en esta elaboración, digamos, constitucional, si es que gana el apruebo. Y en tercer lugar, lo que yo creo que es el principal desafío de este proceso constituyente, que es mejorar la capacidad de la política en Chile. Entonces, el primer punto, ¿por qué necesitamos una nueva constitución? Yo creo que el estallido de octubre, que fue precedido, como decía la profesora Zúñiga antes, por un ciclo de movilización social muy intenso, al menos desde el movimiento pingüino del 2006, quizá un poco antes, desde el 2000 ya se empezaron a ver expresiones de, podríamos decir, rebalse de los mecanismos institucionales de participación política y de activismo político por otras vías de participación política a través de la judicialización, como ocurre en el caso de las ISAPRES, pero también a través de los movimientos sociales que fueron creciendo y que se volvieron más intensos y que generaron mucha adhesión y que tuvieron legitimidad y se convirtieron en la forma de producir cambio político en Chile. O sea, desde el 2006 en adelante el cambio político no vino a través de las elecciones y los partidos y el Congreso, sino que vino a través del movimiento social. Y la primera señal de esto fue la reforma de la educación que consiguieron los estudiantes, los cambios a la LOCE, a la Ley Orgánica Constitucional de Educación, a través de las tomas de los liceos, básicamente, tomarse los liceos, poner la silla, estudiantes que ni siquiera tenían derecho a voto, porque eran menores de 18 años y que ejercieron el activismo político ciudadano quizá más potente en mucho tiempo, a través de los movimientos sociales. Hay un descontento social, la movilización de octubre tiene un contenido social muy claro, que tiene un correlato político. Entonces, yo creo que necesitamos una nueva constitución
desde estos dos polos, desde una demanda ciudadana por redistribución de la riqueza, por redistribución económica, ¿no? Que tiene que ver con la concentración económica y el aumento de la desigualdad en los últimos años, el hecho de que el país se ha hecho más rico, pero esa riqueza ha contribuido a la concentración y no ha mejorado en el fondo la igualdad socioeconómica en Chile y ha reforzado un modelo basado en el endeudamiento, etc. Y en segundo lugar, por redistribución del poder político. Yo creo que la movilización social y la demanda por cambio constitucional es una demanda por redistribución de la riqueza y por redistribución del poder, por redistribución económica y por redistribución política. Y eso tiene, yo creo, como cuatro elementos que debieran estar presentes en el proceso de cambio constitucional y que yo creo que se reflejan en esta demanda por nueva constitución, esta movilización, que son primero una mayor presencia del interés público frente al interés privado, segundo, una por protección social y por la construcción de un estado de bienestar que proteja a la ciudadana y a los ciudadanos. Tercero, una desconcentración del poder, por ejemplo, en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre la relación entre el Congreso y la Presidencia, y en segundo lugar, desconcentración del poder a nivel territorial, o sea, en el fondo reforma del régimen político y de la forma de Estado y forma de gobierno. Forma de Estado es lo que se refiere al centralismo de las decisiones, y forma de gobierno es lo que se refiere a los órganos funcionales del poder, ¿no? La relación ejecutivo-legislativo, la relación Santiago-regiones. Y por supuesto esta desconcentración del poder tiene que ver con acercar la decisión política a la gente, que la decisión política esté más cerca de las personas que se ven afectadas por esa decisión y que sea más representativa. Y en cuarto lugar, vinculado con lo anterior, yo creo que la demanda de nueva constitución tiene que ver con una demanda por inclusión, con una percepción de que tenemos un sistema político tremendamente elitista, tremendamente excluyente, y entonces junto con la desconcentración del poder en términos de quizá moderar el presidencialismo y quizá descentralizar, hay una demanda por incluir en el sistema político de manera muy drástica a grupos que han estado groseramente excluidos, como por ejemplo los pobres, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad y quizá otras categorías que pudiéramos pensar que han estado subrepresentadas o injustamente marginadas de la decisión política. Entonces mi libro, ¿Por qué necesitamos una nueva constitución?, plantea que hay al menos tres problemas con la constitución del 80. Uno que es bastante evidente y que todo el mundo menciona es el tema de la ilegitimidad de origen, ¿verdad? El hecho de tener una constitución que fue impuesta por una dictadura, que se aprobó con un plebiscito fraudulento en el año 80, y un libro que se llama El fraude, escrito por Claudio Fuentes, que relata la cantidad de irregularidades y chanchullos que se hicieron en el plebiscito del 80, y también el proyecto que tenía esta constitución del 80, que está expresado, lo relato yo de manera muy descriptiva, digamos, en mi libro, este proyecto revolucionario que tenía la dictadura de Pinochet de cambiar de raíz el sistema político chileno y transformar la vida política en Chile para reducir la capacidad transformadora de la política, para debilitar el rol de los partidos políticos y los sindicatos, para reducir el rol del Estado en la economía y para establecer una democracia protegida, ¿verdad? Protegida de sí misma, protegida de las propias fuerzas populares y protegida por un poder tutelar que eran las Fuerzas Armadas en el diseño original de la Constitución del 80. Por eso se habla de democracia tutelada o democracia protegida. En segundo lugar, lo que yo argumento es que la ilegitimidad de origen no es razón suficiente para necesitar una nueva constitución. Esto en realidad son argumentos que ha explicado muy bien Fernando Atria y otras personas, estas no son ideas originales mías. La ilegitimidad de ejercicio tiene que ver con que esta constitución actúa como una camisa de fuerza sobre la democracia chilena. Hay un artículo muy bueno de la profesora Tania Bush, por ejemplo, que habla de la incomodidad constitucional y de esta idea de camisa de fuerza donde la Constitución ha actuado neutralizando la capacidad transformadora de la política, y a pesar de todas este es el argumento que hace Fernando Atria en su libro La Constitución Tramposa, a pesar de muchas reformas, la Constitución sigue manteniendo ese núcleo de neutralización del poder político y de la capacidad transformadora. Las reformas del año 89, que fueron las que hicieron posible transitar hacia la democracia, fueron reformas aprobadas en un plebiscito en dictadura. Mucha gente se le olvida que esa reforma se hizo en dictadura. Se negoció entre el régimen militar que iba de salida y las fuerzas de la concertación que iban de entrada, una cantidad de reformas constitucionales, 54 reformas que fueron aquello que la dictadura estuvo dispuesta a aceptar. Por supuesto que la agenda de cambios que tenía la centroizquierda que ingresaba al gobierno
era mucho más amplia que lo que quedó. Entonces lo que hubo ahí fue realmente un intento de modificar lo que se pudiera, y eso que se pudo realmente no fue una democratización plena, muy lejos de ser una democratización plena. Se mantuvo el rol tutelar de las Fuerzas Armadas sobre el sistema político hasta el año 2005. O sea, es impresentable en cualquier democracia decir que, por ejemplo, los comandantes en jefe de la Fuerza Armada son inamovibles por el presidente. La subordinación militar al poder civil democrático es un principio fundamental de la democracia, y eso no estaba presente en nuestra Constitución, y así teníamos senadores designados y una serie de otras cosas que están francamente reñidas con una democracia plena. Entonces tuvimos estas reformas del 89 que, como digo, son aquello que la dictadura estuvo dispuesta a aceptar para no desmantelar justamente el sistema económico que había creado y el aparato jurídico que había diseñado para proteger ese sistema económico, para protegerlo de cambios futuros. Entonces la Constitución del 80 en realidad se convirtió en un mecanismo jurídico para proteger un sistema económico que ya estaba en funcionamiento, que ya había impuesto el régimen militar de neoliberalismo. Y esta camisa de fuerza, ¿en qué consistió? Consistió básicamente en el sistema electoral binominal, los quórums, altos quórums para reformar la Constitución de 2/3 y 3/5, 18 materias de ley orgánica constitucional que requieren 4/7 para su reforma, y un rol importante del Tribunal Constitucional como arquero de todo este sistema, como guardián de la Constitución. Después hubo varias reformas constitucionales, en realidad desde el inicio de la democracia tuvimos varias reformas constitucionales. Ya en el gobierno de Erwin hubo 3, en el gobierno de Frey hubo varias otras reformas constitucionales, pero el paquete más importante de reformas democratizadoras se produjo en el año 2005, cuando José Miguel Insulza, en representación del gobierno de Lago, y Pablo Longueira, en representación de la derecha, negociaron un nuevo paquete de 58 reformas que básicamente eliminaron a los senadores designados y sacaron a las Fuerzas Armadas de este rol tutelar que tenían sobre el sistema político. Pero a cambio de eso, de sacar a las Fuerzas Armadas, fortalecieron el Tribunal Constitucional, un Tribunal Constitucional inmovilizado, con una, ¿cómo decirlo?, como un Tribunal Constitucional bastante politizado y que además había sido y siguió siendo bastante activista. Este Tribunal Constitucional se convirtió en el nuevo poder tutelar sobre la Constitución, y entonces tenemos como consecuencia una Constitución que establece una especie de cancha desnivelada, donde hay solo algunas opciones que son posibles, ¿no? O sea, este poder de veto que mantuvo la derecha a lo largo de toda desde la transición a la democracia, y que lleva, yo creo, a este lema de que no son 30 pesos, son 30 años, significó que en estos 30 años la derecha mantuvo ese poder de veto para decidir qué se cambiaba y qué no se cambiaba. Esto es lo que yo encuentro que hace tan divertido el eslogan de rechazar para reformar, porque la verdad es que llevamos 30 años en que reformado, pero rechazar para reformar, la derecha hubiera querido reformar, no sé, por el sistema de las aguas privadas que está en la Constitución, podría haberlo hecho desde el día 1, podría haber eliminado, claro que ellos pueden, pero el punto de hacer la nueva Constitución es que no sea ese tercio el que decide qué es lo que se reforma y qué es lo que no se reforma, sino que sea la mayoría de las chilenas y los chilenos. Y en tercer punto, entonces, decía que yo argumento que necesitamos una nueva Constitución, primero por la ilegitimidad de origen, segundo por la ilegitimidad de ejercicio y por esta camisa de fuerza que ha impuesto la Constitución sobre el sistema político, y en tercer lugar, yo creo que hay un proceso social donde la gente vinculó de manera muy clara los abusos de este sistema económico, lo que Lavín en algún momento decía son los problemas reales de la gente. Lavín en algún momento, ahora ya nadie dice eso, nadie se quiere acordar, pero la derecha por mucho tiempo sostenía que las reformas políticas no eran los problemas de la gente, eran temas que le interesaban a una élite, a los académicos, a los políticos, pero que a la gente le interesaban las cosas, ¿no? El sistema político le interesaba la salud, la educación, la seguridad, las demandas sociales. Yo creo que el estallido, y el hecho de que el estallido haya vinculado las demandas sociales con el sistema político, demuestra que hay una conciencia en las personas de que en el fondo las cosas, o lo que Lavín llamaba los problemas reales de la gente, tienen que ver con la forma en que se toman las decisiones y con las reglas del juego. Y con una conciencia sobre la incompatibilidad de las demandas sociales por cambiar el modelo de AFP, por cambiar la seguridad social en Chile, etcétera, con el Estado subsidiario y el modelo neoliberal. Entonces paso a mi segundo punto, que son algunos debates que vienen del proceso constituyente. El proceso constituyente, me quedan 3 minutos, voy a ir a la velocidad del rayo. Yo creo que rescato lo que decía la profesora Zúñiga antes sobre el tema de la sala de máquinas. Es importante que esté en la sección de los derechos, pero también es importante
lo que se haga respecto de la distribución del poder en la sala de máquinas, en la parte orgánica de la Constitución. Ahí la demanda es por desconcentrar el poder, por acercar la decisión política a la gente, por abrir el sistema a grupos que han sido marginados, invisibilizados, excluidos, groseramente subrepresentados en los espacios de decisión política. Y ahí mencionaría 6 puntos que seguramente van a estar en debate respecto de reformas concretas de la parte orgánica. Primero, y no solo la parte orgánica, en realidad orgánica y también de los derechos. Yo creo que el tema de la perspectiva de género va a ser un tema, sobre todo si gana la Convención Constitucional, que va a ser paritaria, que va a permitir tener paridad en la elaboración de la Constitución, probablemente incida en que se consideren los derechos fundamentales de las mujeres de manera explícita y también se diseñen las normas con enfoque de género. Por ejemplo, si uno diseña un sistema electoral pensando en el enfoque de género, va a tener respuestas distintas que si no considerara el enfoque de género. Y también la Constitución puede contribuir a dar una señal hacia la institucionalidad futura para mantener la perspectiva de género en todas las políticas públicas que vengan después a través del proceso político normal. Segundo, el tema del Estado, de definir a Chile como un Estado social de derecho, como Colombia, donde los derechos sociales son considerados derechos fundamentales de igual rango y de igual importancia que los derechos civiles y políticos. Tercero, el tema de los pueblos originarios, que tiene una dimensión constitucional, por un lado, en el aspecto simbólico del reconocimiento de los pueblos originarios, pero también en temas como la plurinacionalidad, la idea de la autonomía de las comunidades, que tiene que ver entonces con los derechos, pero también con la parte orgánica, con temas de, en el fondo, distribución concreta de poder a comunidades autónomas que tengan algún nivel de autonomía, y temas, por supuesto, de reparación, que es necesario para resolver el problema indígena, pero que eso será en materia de políticas públicas posteriores, a través del sistema político, los temas de restitución de tierra, etcétera. No es que vayan a estar en la Constitución, pero sí la Constitución puede dar una señal en los otros temas que yo mencionaba. Cuarto, los mecanismos de democracia directa. No hay ninguna duda que se va a discutir, por ejemplo, ideas para dar capacidad a la gente de decidir directamente ciertos temas, y no solo a través de sus representantes, como por ejemplo la iniciativa popular de ley, que la gente pueda juntar firmas y generar una propuesta de ley, o también se pueden pensar mecanismos de consulta, por ejemplo, de deliberación pública local, que den decisión local a las personas, como ocurre con de la consulta indígena que plantea el convenio 169 de la OIT. Se podría pensar mecanismos de ese tipo para otro tipo de decisiones políticas. En el tema de la descentralización, mi quinto punto, la pregunta es cómo empoderar a las comunidades locales sin generar nuevos caudillismos locales, sin generar focos nuevos de corrupción. Y ahí escuchaba ayer a Hassan Ram, que proponía una idea que yo no sé mucho de este tema, pero creo que se va a estar en discusión, que era la propuesta de generar macrozonas en las regiones. Él decía, el poder de Santiago es tan grande que la única forma de contrarrestarlo, en vez de dividir y darle poder chiquitito, digamos, a muchas zonas, es generar una macrozona norte y una macrozona sur, y que haya en el fondo 3 centros de poder en Chile, norte, centro y sur. Y luego, por último, entonces él hablaba de centralizar para descentralizar en el fondo. Y por último, lo que mencionaba antes del régimen político, el debate presidencialismo-parlamentarismo que ya se está dando, por lo menos a nivel académico y también en círculos políticos, está la idea de avanzar hacia un régimen semipresidencial como el que existe en Francia desde el año 58, un presidencialismo parlamentarizado. Ahí el tema es la interacción que tiene el régimen político con elementos como el sistema electoral y el sistema de partido. Y el problema es que los sistemas de partido no son tan susceptibles a la ingeniería institucional. Los partidos son instituciones complejas que no por cambiar el sistema electoral va a cambiar el sistema de partido. Entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta cómo afecta el sistema electoral y la forma que tienen los partidos políticos en Chile al nuevo régimen político, digamos, que surja de este proceso constituyente. Y termino, mi tercer punto es lo que yo creo que es el desafío principal del proceso constituyente, que es mejorar la capacidad de la política. La política, en los manuales de ciencia política, así cuando uno enseña ciencia política en primer año, política se define, así en una definición bastante compartida, como la toma de decisiones colectivas vinculantes para canalizar el conflicto social. Entonces la política es una forma de canalizar un conflicto que está ahí de todas formas y que emana de la desigualdad social y de la diversidad social. Y el fundamento de la política democrática, lo que construye legitimidad democrática en las decisiones políticas, es que la política sea capaz de transformar el pluralismo social en pluralismo político. El pluralismo que existe en la sociedad en un pluralismo similar en las esferas donde se toman las decisiones que son obligatorias.
por ejemplo, la esfera legislativa, que es quizá la principal, pero también otras, a nivel municipal, etc. El sistema político que tenemos nosotros no permite eso. La democracia protegida, tutelar, el pluralismo limitado, toda esta visión antisindical, antipartidos de la Constitución, no permite convertir el pluralismo social en pluralismo político. Y yo diría por eso que no nos basta hoy día con el debate presidencialismo-parlamentarismo. Si uno va y le dice a la gente, ya, ahora en vez del presidente tomar todas las decisiones, el Parlamento va a tomar las decisiones, eso no resuelve el problema de exclusión ni el problema de desafección de las personas y las instituciones políticas. Lo que necesitamos es abrir la decisión a la sociedad civil, a los territorios. Gargarella, el profesor que señalaba la profesora Zúñiga antes, ha hablado de la falta de innovación constitucional que han visto los procesos constituyentes en América Latina en los últimos años. Yo creo que hay que pensar en innovación constitucional justamente para superar ese problema, para pensar en mecanismos de consulta, como decía antes, del tipo de la consulta indígena, y entonces enfrentamos una paradoja, lo que Elster describía como construir un barco en mar abierto. Estamos tratando de construir un barco en mar abierto, estamos tratando de construir confianza en las instituciones a partir de la desconfianza y de la crisis de desafección de la política. Pierre Rosanvallon, que es un autor francés, dice que habla de un concepto que es la contrademocracia. Él dice que han surgido movimientos donde el pueblo actúa como fiscalizador de la democracia, el pueblo juez, el pueblo controla, el pueblo que obstruye la decisión política, por ejemplo, a través de los movimientos sociales. Pero también Rosanvallon dice que la desconfianza ha contribuido a generar lo que él llama una democracia impolítica, donde el ciudadano elector es reemplazado por el ciudadano controlador. Los ciudadanos se perciben a sí mismos ya no tanto como electores, sino como controladores, con un poder negativo, podríamos decir, un poder más de obstrucción que de agencia política. Quiero citar a Rosanvallon, él dice, el ciudadano se ha transformado en un consumidor político cada vez más exigente, renunciando tácitamente a ser productor asociado del mundo común. Yo creo que este proceso constituyente abre y no cierra una conversación ciudadana, es una oportunidad de alejarnos un poco, por lo menos, de la oligarquización de las decisiones políticas que ha vivido Chile, donde se han transferido a élites económicas y políticas pequeñas el poder de decisión sobre toda la sociedad, y tenemos un poder que está concentrado y monopolizado por esas élites, y lo que necesitamos es, por una parte, esa ciudadanía negativa, que es la que yo creo que se expresó en el estallido, pero también necesitamos una ciudadanía positiva, necesitamos una ciudadanía con agencia política, que proponga, ¿no? Que aporte, que construya. Y para eso yo creo que el proceso constituyente es el espacio adecuado de activación constructiva de esta ciudadanía que permita co-instituir el sistema político. Hay un profesor que se llama Andrés Cálivas que dice que una constitución es algo co-instituido. Yo creo que ese es el desafío constructivo, digamos, que tenemos hoy, ciudadanas y ciudadanas que somos plurales, que tenemos ideas políticas distintas que ojalá se vean reflejadas en el proceso constituyente. Me pasé un poco, perdonen. No, no hay problema, Claudia. Bueno, además, Yanira también se tomó un poco más de tiempo, así que sabemos que... sabemos que además se entusiasman con estas temáticas y por lo tanto no, era solo una referencia a los 20 minutos, pero muchas gracias también a tu intervención y a la intervención de la profesora Yanira Zúñiga. Abrimos entonces las preguntas. Tenemos preguntas, la idea es que la puedan colocar en el chat. Tenemos la primera pregunta, Martín Guzmán, estudiante de primer año de Ciencias Políticas y Administrativas, dice, en contextos de pandemia es muy difícil que la gente adquiera información concreta con respecto al plebiscito, pero ¿cómo informar a la ciudadanía cuando los medios solo se han encargado de mostrar el proceso de pandemia? ¿Juega un rol importante para algún sector de la política chilena el que la gente vote desinformada? Para ambas. Yo, sobre el tema de la seguridad del plebiscito, yo creo que es evidente que el gobierno no ha actuado con la celeridad y con el entusiasmo que uno quisiera, digamos, y hay razones obvias para eso. Y aquí yo creo que una vez más es la ciudadanía la que va a tener que cuidarse a sí misma. O sea, uno tiene que lavarse las manos, llevar la mascarilla, informarse como pueda y tratar de informar a otros, ¿no? Yo creo que ahí es muy importante el trabajo que se haga de nuevo de abajo hacia arriba. No podemos esperar que desde la institucionalidad nos den todo resuelto. Si yo fuera gobierno, creo que habría avisado mucho antes las medidas sanitarias, hubiera tratado de organizar mucho antes el sistema para que las personas que estén contagiadas con COVID no pierdan su derecho a voto, que es un derecho fundamental, un derecho político resguardado por la Constitución. Hubiera establecido medidas de transporte, por ejemplo, para garantizar
mayor frecuencia de la movilización, quizá hubiera dado movilización gratuita, son todas cosas que no se han hecho, que se han ido saliendo de manera muy tardía, y cuando las cosas salen tardías es porque hay alguien que no quiere aprobarlas, digamos, no es porque no se les haya ocurrido. El hecho de que la regulación del financiamiento del plebiscito se haya aprobado el día que empezaban las campañas, no es porque a los actores políticos no se les haya ocurrido desde el principio que había que regular el tema del financiamiento, es porque hay gente que no quería regularlo. Entonces yo creo que este va a ser un proceso electoral a pesar de y no gracias a la autoridad, y bueno, es un proceso de tal importancia y de tal magnitud, digamos, de relevancia política, que yo creo que los protagonistas vamos a ser las ciudadanas y los ciudadanos, como hemos sido las ciudadanas y los ciudadanos los protagonistas también del acuerdo del 15 de noviembre. O sea, eso fue un acuerdo empujado por la ciudadanía. Yo creo que este es un plebiscito de la gente, no del sistema político. Y en ese sentido somos nosotros mismos los que tenemos que cuidarlo. Martín preguntaba también respecto a, uno supone que como existe, a principio de año, en enero, se planteaba que más o menos el 90%, 86 a 90% de la población iba a ir, o del padrón electoral pensaba ir a votar. Ahora las encuestas dicen que un 60%. Y yo quiero entender que la pregunta tiene relación con eso, es decir, el hecho que vaya menos gente, ¿a quién más va a afectar? A un determinado sector de la población, y él habla de que la gente vote desinformada. ¿Va a afectar a un sector más que a otro? Yanira y Claudia, ¿qué piensan al respecto? Yo no sé si es posible hacer esa correlación con tanta facilidad, es decir, si es posible proyectar cuáles podrían ser, porque me parece que el escenario es muy móvil, por supuesto Claudia está en mejor posición que yo para contestar esto, pero estas lógicas que uno suele hacer para proyectar votos respecto de cuáles son los perfiles de los votantes, me parece que se ponen un poco en jaque en un escenario sobre la pandemia en la que el miedo podría afectar indistintamente a esos perfiles. Pero lo que sí me parece a mí, y yo recuerdo que la falta de información es anterior al inicio de la pandemia. Es decir, este proceso empezó con el acuerdo que tomaron los partidos políticos, y uno hubiera esperado que el proceso hubiera estado entonces comprometidamente o como forma de garantizar ese acuerdo, atravesado por una discusión más pública, y yo creo que la resistencia que se produjo, sobre todo en factores zonas bien claras de la derecha, y la fuerza que tiene, estoy pensando por ejemplo en la UDI, ¿no? Y la fuerza que tiene la UDI en el diseño también de las políticas gubernamentales, ha generado una retracción que es también funcional a ese desacuerdo interno. Entonces, claro, lo que yo pienso es que discutir sobre el plebiscito es en algún sentido hacerle campaña al apruebo, sea que se diga que sí o que no, ¿no? Que es un proceso abierto, porque, y en ese sentido pienso que la falta de información es vista en términos como del rol performativo del lenguaje como una manera de favorecer la campaña del rechazo, pero no creo que necesariamente alguien pueda proyectar quiénes van a ser los votantes que van a concurrir. No lo veo tan claro en ese sentido. Claro, lo que sí está claro es que, de acuerdo a lo que plantea el comportamiento político y electoral, en un escenario de alta incertidumbre y de miedo respecto a la posibilidad del contagio, los que sí está claro que van a ir son aquellos que están muy comprometidos con su respectiva votación. El problema es que cómo se mueve la diferencia entre los que no están tan comprometidos con esa votación. Y por lo tanto, claro, ahí también se juega el tema de tenemos una población adulta que vota muy regularmente, pero si pensamos en los adultos mayores, es aquella población que tiene mayor riesgo. Por lo tanto, claro, también nos genera ese también espacio de incertidumbre respecto a cómo se van a comportar los distintos grupos en esta próxima elección. Profesora Zúñiga, dice Camilo Enríquez, ¿puede ejemplificar con más detalles el concepto de la sala de máquinas, que también lo mencionó Claudia? Y dos, ¿qué otros factores deben relevarse a la hora de elaborar una nueva constitución para Chile? Sobre la sala de máquinas hay varios ejemplos que se pueden dar para explicar, también lo dijo Claudia,
por qué la Constitución no ha servido para encauzar el proceso político, entendiendo que la política ordinaria podría entonces haber canalizado formas de transformación. De hecho, esto es bien interesante porque hay muchas constituciones en el mundo que han tenido muy pocas reformas y que aún así han logrado canalizar procesos políticos, ¿no? Porque no han bloqueado la discusión. Y lo que ha hecho la Constitución chilena es bloquear la discusión. Y entonces uno puede observar que hay una serie de cláusulas que no son casuales, que han bloqueado esa discusión y que relevan al problema de que son cláusulas que al final están vinculadas a las distribuciones de poder del sistema constitucional. Por ejemplo, las que citaba Claudia, los quórums supramayoritarios, ¿no? Son quórum para discutir en el Congreso y distribuir hasta cierto punto los poderes al interior del órgano legislativo. Claro, ¿por qué esto ha bloqueado la discusión en Chile? Bueno, porque son quórum muy extraños en la tradición constitucional, ¿no? Son muy pocos los casos de constituciones que tienen obligaciones de satisfacer quórum en ley. Por supuesto, en reforma constitucional siempre hay quórum elevados, pero en ley superiores simplemente a la mayoría simple, ¿no? Entonces la Constitución tiene focalizados en una serie de materias que son partes de la construcción de este sistema neoliberal, ¿no? Más hacia las garantías de libertad empresarial y que reducen también la intervención del Estado en materia económica, por ejemplo, una serie de exigencias de cumplir reglas supramayoritarias que evitan entonces que se puedan transformar estas materias por ley. Ahí hay un ejemplo súper claro, la cuestión de quién tiene la iniciativa, que es una cuestión de poder al final, para iniciar un proyecto de ley, también genera ciertos resultados, lo hemos visto durante la pandemia. Hay una norma que establece que hay iniciativa exclusiva en materia de reglas de seguridad social para el presidente de la República. Bueno, esa norma estuvo dando vuelta en buena parte de las discusiones desde la expansión del postnatal, no sé si recuerdan, incluso en las cuestiones del 10%, ¿no? Y entonces había toda una derecha que decía esto es inconstitucional, ¿no? Queremos reformar, pero es inconstitucional, ¿no? Y claro, por supuesto que si uno distribuyera de otra manera las iniciativas, como decía también Claudia, incluyendo como contrapeso la posibilidad de que la ciudadanía pudiera presentar proyectos de ley, ¿no? Que quedaran fuera de los acuerdos estrictamente políticos, tendría otro diseño de discusión legislativa. Y un último ejemplo para dar cuenta de esto, mucho del problema que hemos tenido con el Tribunal Constitucional no tiene que ver con la existencia de Tribunal Constitucional como tal, porque tribunales constitucionales existen en general en la tradición constitucional en otros países. El problema es que el Tribunal Constitucional tiene tantas, después de la reforma del 2005, tiene tantas competencias y es elegido políticamente, es decir, tenemos un problema de número de competencias y sistema de nombramiento, ¿no? Que terminen generando que se transforma en una especie de poder de facto, que como se dice puede en algún sentido legislar, ¿no? Como legislador negativo, sacar leyes del sistema, obstaculizar el sistema de discusión legislativa, como los hemos visto en proyectos que han sido muy importantes, ¿no? Que se han perdido, se había logrado avanzar en la discusión legislativa y luego fueron declarados inconstitucionales, como la reforma del CERNAC, ¿no? Por nombrar algunos. Entonces ahí observamos cómo es en esta distribución de poder, cómo se está en algún sentido trabando el proceso político. Y la otra pregunta se me olvidó, Javiera. Voy a buscarla. ¿Qué otros factores, lo de ejemplificar los detalles del concepto de la sala de máquinas, que lo planteaste, y qué otros factores deben relevarse a la hora de elaborar una nueva constitución para Chile? Yo diría que hay que, por supuesto, y Claudia y lo trató en su exposición, creo con detalle, que en el fondo una nueva constitución para el caso chileno parece obvio que debiera tratar de resolver las cosas que le interesan a la ciudadanía. Si la constitución es descrita en el imaginario social como una norma fundamental y básica, no tanto porque se tenga claro cómo funciona en el sistema jurídico, sino porque es vista como portadora de un acuerdo social en que todos y todas más o menos nos sentimos cómodos, ¿no? Y por lo tanto las constituciones deben ser capaces de recoger esa sensibilidad social.
Y entonces va a depender también de cómo la recoja. Yo diría que es bastante obvio que coincido con Claudia en esto, que la cláusula de Estado social es algo que se está demandando por la ciudadanía, y entonces ahí hay un contenido que es básico. Pero además de estos problemas de distribución histórica, de poder asimétrico, sobre todo en términos de ingresos, yo creo que una constitución para el siglo XXI en Chile además debe hacerse cargo de otras lógicas globales. Por ejemplo, pareciera raro que no afrontara más las cuestiones de la crisis climática, ¿no? Las constituciones también permiten dar las reglas básicas de administración de recursos. Una discusión, ¿no?, que ha estado en Chile muy planteada es la discusión sobre cómo hacer uso del agua. Esa discusión ha estado planteada en términos más bien de romper con la lógica neoliberal que ha permitido que en Chile incluso hayan privados que se apropien de recursos de la nación toda, como sería el caso de las aguas. Pero además hay que pensarla en clave de una escasez creciente de agua hacia el futuro, ¿no? Y cómo entonces tenemos que distribuir esos bienes que van a ser escasos y que van a ser estratégicos para mantener la sustentabilidad ambiental. Entonces es obvio que la Constitución debe pensar la cuestión medioambiental en otros ejes, ¿no? Y también debe pensarlo en clave de dejar, creo yo, un espacio para la decisión a las nuevas generaciones sobre sus formas de vida. Entonces hay desafíos, yo diría, para cerrar, que tienen que ver con resolver nuestros problemas pasados, pero también desafíos que tienen que ver con proyectarnos hacia el futuro, siendo justos también con las generaciones venideras. Pregunta para Claudia, dice Mauricio Alarcón, ¿de qué forma se puede establecer en la Constitución el poder local, una participación real en los territorios, la ciudadanía, dice, y o fortalecer gobiernos locales y efectivos como contrapeso social al poder que ejerce el alcalde o alcaldesa? Es una pregunta difícil y no tengo una respuesta específica, pero sí creo que se puede pensar, como decía antes, en una serie de reformas que la Constitución oriente, por ejemplo, a la incorporación paritaria no solamente en el Congreso, o sea, ahora que tenemos la paridad de género a nivel del proceso constituyente, por ejemplo, incorporar nuevos actores en todos los sistemas de representación política. Por ejemplo, establecer una norma que oriente el sistema a la paridad de género, no solo en el Congreso, sino también en los consejos municipales, por ejemplo. Hemos visto que la participación, por ejemplo, con la separación de la elección de alcaldes y concejales, la cantidad de mujeres concejales ha ido aumentando en Chile, pero los alcaldes no, los alcaldes se congelan. Entonces yo creo que hay medidas que se pueden tomar, por ejemplo, a través del sistema electoral para incorporar a nuevos actores. Hay medidas que se pueden tomar, como decía antes, a través de mecanismos de democracia directa que empoderen a las comunidades locales. A través de mecanismos de consulta, a través de fortalecer los plebiscitos municipales, por ejemplo, para tomar ciertas decisiones, no solamente como plebiscitos consultivos como son hoy. Pero como decía, yo creo que digamos, la orientación tiene que ser a la inclusión de nuevos sectores en los órganos de representación y también de mecanismos que permitan fortalecer la deliberación, no solamente la representación política en los órganos electivos, no solamente los mecanismos de democracia directa como la iniciativa popular de ley o los plebiscitos en general, sino también mecanismos deliberativos, donde la gente sea convocada a deliberar sobre un tema y a tomar una decisión incidente, porque eso permite que la gente se forme opinión también. O sea, yo creo que no basta con estos procesos dicotómicos que son como plebiscitos donde uno es todo o nada, sino procesos deliberativos. Y yo ahí quiero aprovechar de agregar que en el proceso constituyente nosotros estamos convocados por el acuerdo del 15 de noviembre y por las reformas constitucionales que le dieron forma, digamos, jurídica. Estamos convocados a este plebiscito el 25 de octubre, que entre paréntesis yo no creo que esté ganado. O sea, es cierto que la intención de la prueba es mucho más grande que la del rechazo, pero hemos visto otros plebiscitos que han dado sorpresas, como el del Brexit, como el de Colombia. Tenemos el problema del aumento de la gente que no va a ir a votar, que es indudable. O sea, todas las encuestas muestran que bajó mucho la intención de concurrir a las urnas producto del COVID. Yo creo que todo eso hace que sea mucho más incierto el resultado del plebiscito de octubre de lo que hubiera sido sin pandemia.
pero yo creo que no basta con ir a votar a prueba y con ir a votar con mi convención constitucional, no basta con lo que pasa en la elección de los convencionales, que como señalabas tú, Javier, al principio, es muy importante cómo se configuren las listas para el resultado que tenga la convención constitucional y la capacidad de unidad de los proyectos de constitución, en el fondo que se produzcan proyectos de constitución y no una división en función de otros temas en los que no hay acuerdo, porque yo creo que en los temas constitucionales es más factible construir acuerdos, hay más convergencia en un tema general como la constitución que en las disputas de poder tradicionales, pero incluso una vez constituida la convención constitucional, yo creo que es importante que la ciudadanía siga activa durante el proceso constituyente y que se dé un proceso de apertura del debate constitucional con la gente, que haya una deliberación ciudadana, que la gente, no digo que todos vayamos a participar de todos los temas, ni que sepamos de todos los temas, nadie sabe sobre todo, pero sí que las personas que están interesadas en algún aspecto particular, o que viven la escasez hídrica, o que viven, no sé, por algún tema específico que va a tener que ver con el debate constitucional, puedan participar y puedan incidir en la discusión de la Convención Constitucional. Yo creo que eso va a ser fundamental para la legitimidad de la Constitución. Y ahí está de nuevo el problema de los plebiscitos que se convierten en chantaje. Esto también es algo que ha señalado Roberto Gargarella. Gargarella pone el ejemplo de Bolivia, donde la gente quería la nueva Constitución en Bolivia, quería los derechos indígenas y otras normas que estaban en la Constitución, pero mucha gente no quería el fortalecimiento del poder presidencial que se estableció también en la Convención Constitucional. Y el plebiscito de ratificación era todo o nada, o sea, o uno aprobaba el paquete completo, no podía uno ir a votar y decir, yo que me gusta casi todo de la Constitución, pero no quiero que haya reelección presidencial, no se podía votar así. Y a nosotros nos va a pasar lo mismo, vamos a llegar al plebiscito de salida a mediados del 2022, y nos van a preguntar, ¿quiere usted la nueva Constitución o quiere volver a la del 80? Y ahí va a ser demasiado tarde si es que hay cosas en la Constitución que no nos parezcan razonables. Entonces, es importante que durante el debate constitucional se mantenga un proceso de reflexividad entre la convención y las personas que están fuera de la convención, la sociedad civil, la ciudadanía, los grupos organizados de la sociedad civil, etc. Y eso, de nuevo, no podemos esperar que eso venga necesariamente solo de la convención, no va a ser de arriba abajo, va a ser también de abajo hacia arriba. Entonces la ciudadanía tiene que mantenerse activa y tiene que mantenerse vigilante. Aquí está esto que decía de Rosambalón. Necesitamos las dos cosas, necesitamos el poder propositivo, pero también necesitamos la fiscalización. Y yo creo que eso también todos como ciudadanas y ciudadanos tenemos una responsabilidad en participar del debate constitucional. Bueno, Yanira mencionaba el tema de no solo preocuparse del plebiscito de octubre, sino también en que el rechazo tiene otra alternativa también en el plebiscito de salida. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con sobre estas dificultades que ha tenido la oposición para centrarse en presentar proyectos unificados de una constitución. ¿Cuáles son los temas más bien que los unen a que los separan? Y entonces ahí me surge la duda de si el adelanto del tema presidencial, que ha tomado la agenda en las últimas semanas muy, muy estratégicamente, efectivamente no ha sido una estrategia de la derecha para profundizar las diferencias en la oposición y dificultar que estén centrados en temas relevantes y contingentes, como es el próximo plebiscito, y estén preocupados en estos momentos más bien en quién va a ser el candidato y tratar de deslegitimar la posibilidad de una candidatura de Jadwe o de otras alternativas dentro. ¿No será esto una estrategia de la derecha precisamente para tratar de profundizar las diferencias más que unificar el tema que debería ser relevante como es el de la Constitución? Este es más bien una pregunta para Claudia. Sí, es bien complejo. Yo creo que no tenemos unas condiciones como las que había en Colombia. Realmente en Colombia se dio un proceso, hubo una exposición muy interesante de varios actores y una profesora, Catalina Botero, que participó de la Convención Constitucional. Esta semana en la Universidad de Chile se organizó una conferencia bien interesante sobre el proceso colombiano, y ahí en Colombia efectivamente, se produjo un encuentro de partes que estaban muy distanciadas. O sea, se produjo un encuentro donde contaba una de las personas que estaban en la misma convención sentadas, una persona que había sido secuestrada por la guerrilla y una persona del movimiento guerrillero que lo había secuestrado. Y se sentaron a dialogar y lograron encontrar puntos de consenso bastante amplios. Yo creo que es cierto que en este momento, sobre todo yo creo que la derecha está más unida, porque la derecha, aunque diga que hay sectores que, por ejemplo, cuando Pablo Longueira salió a decir que estaba por el apruebo, a mí me parece que
si él está por el apruebo, debe ser como estaba la derecha en el año 88 por aprobar las reformas constitucionales, porque en el fondo la derecha, Pinochet sabía que si no se aprobaban esas 54 reformas constitucionales en el año 89, perdón, en el 89, no en el 88, una vez que habían perdido el plebiscito, si no se hacían las reformas constitucionales del 89, esa constitución no hubiera resistido. La constitución del 80, con su diseño original, no habría permitido la transición a la democracia. Entonces esas 54 reformas efectivamente permitieron el tránsito a la democracia, pero también permitieron mantener la constitución. Y yo creo que esa es la actitud de las personas que evidentemente son partidarias de este modelo. Cuando Joaquín Lavín dice que está por el apruebo, Joaquín Lavín escribió un libro defendiendo el modelo neoliberal, que se llama La Revolución Silenciosa, era cercano a la ruleta, o sea, es muy poco creíble que él se declare socialdemócrata y me parece evidente que su actitud hacia el apruebo es tratar de conservar lo más posible. Ir a la Convención Constitucional porque ya se ve que no hay otra alternativa, a tratar de defender en lo más que se pueda el modelo. Y es legítimo que haya personas que tengan esa aspiración, ojalá fuera más sincera la posición, ¿no? Porque creo que, claro, se presenta de manera bien mañosa esto de rechazar para reformar, rechazar no es reformar. O sea, para reformar, para producir los cambios que la derecha no ha querido producir hasta ahora, hay que aprobar, digamos. Y ahí, bueno, podrán ellos ir a la convención, pero es cierto que yo creo que la centroizquierda no ha tenido, yo pienso que no ha tenido quizá suficiente claridad de la diferencia que existe entre la política ordinaria y la política constitucional. O sea, efectivamente, hacer una constitución debiera generar, como ocurrió en Colombia, muchos más puntos de acuerdo. O sea, yo no veo qué diferencia en un proyecto constitucional puede tener un socialista, una persona del Frente Amplio, James Hamilton, o sea, las distintas personas que han manifestado interés en la Convención Constitucional desde la centroizquierda, en general, quizás salvo algunos sectores de la democracia cristiana, en general, tienen una orientación bastante común, porque la Constitución son reglas generales, y luego esas reglas generales se traducirán en proyectos políticos específicos donde sí habrá más diferencias y habrá, digamos, tiempo en la política normal para esas diferencias, pero yo creo que este es el momento de buscar los acuerdos comunes y de pensar en el proyecto constitucional. Y yo creo que muchas veces en la disputa por los candidatos, quiénes van a ser candidatos a la convención y los liderazgos, de repente se pierde la mirada de largo plazo de que estamos diseñando un nuevo sistema político para Chile y una nueva constitución. Y no, esto no es una elección ordinaria parlamentaria donde se van a pelear los distritos y los cupos para avanzar carreras particulares. Yo creo que falta un sentido de proyecto común de nueva constitución. Y eso, claro, es lamentable y la verdad es que no sé si sea posible construirlo por el nivel de fragmentación que tiene la oposición. Camilo Enríquez dice, para ambas expositoras, ¿cómo ven ustedes? Bueno, al final dice, con esto no molesto más, gracias, dice, porque ha hecho varias consultas. No molestas, Camilo. Para ambas expositoras, ¿cómo ven ustedes la idea de una constitución chilena con una mirada regionalista, federal o localista? Yanira. Yo creo que es importante avanzar a una descentralización, ¿no? Si a eso es lo que apunta la pregunta con una mirada localista, es decir, con la introducción de esas miradas territoriales, sí. Y yo creo que no hay, incluso uno debería llegar a esa conclusión, como ya apuntaba Claudia, con carácter general, desde distintas posiciones políticas. Incluso si uno le importa el crecimiento económico, debiera darse cuenta también que es necesario para que Chile crezca de mejor manera, que se distribuya de mejor manera y con potencia a las capacidades productivas territoriales. Si uno lo piensa desde la diversidad, bueno, también de mejor manera esa diversidad queda recogida si hay centros de impulso político que generen entonces sinergias. Entonces, yo creo que uno debiera tener un acuerdo sobre esa cuestión. Respecto de si quizás la cuestión más problemática es si avanzar hacia un modelo con una forma estatal más horizontal como el de federalismo, en que ahí hay una descentralización también de las grandes funciones estatales y no solo una deconcentración de algunas funciones administrativas, por ponerlo en esos términos. Pensamos, por ejemplo, que en los modelos federales se distribuye también territorialmente
el Poder Judicial, ¿no? Con posibilidades de tener entonces formas legislativas y de aplicación normativa diferentes por regiones, ¿no? Yo tengo la impresión que quizás aquí la discusión en el caso chileno es que tanto uno debiera ser sensible con esta especie de historia, que es un pretexto constitucional, pre-texto, ¿no? La historia nos da como algo del que no podemos superar solo voluntaristamente, y pareciera ser que tenemos algo, ¿no? En el caso chileno, sea que sea el resultado simplemente de que siempre lo hemos tenido, de un pensamiento un poco más unitario, y quizás esto sería una piedra en el zapato para un federalismo puro y duro. Y como decía hace un rato, yo también miraría el rol que en esos modelos tiene la protección de derechos para las mujeres, porque hay varios análisis constitucionales que vienen mostrando que el federalismo en algunos casos no le ha jugado una buena partida a las mujeres, aunque yo creo que la descentralización de poder le juega una buena partida, pero el federalismo tiene la complicación de que a veces termina tratando como temas no unitarios cuestiones que tienen que ver con las cuestiones que afectan a las mujeres. Por ejemplo, en Estados Unidos y en otros sitios, la cuestión de derechos procreativos se ha tratado en términos de distribución federal. Entonces, claro, usted tiene aborto en algunos estados y en otros no, más o menos. ¿Se fijan? Entonces, claro, ahí tenemos un problema, porque pareciera ser que no tener una regulación uniforme para ciertas cuestiones que podrían ser esenciales como piso mínimo para grupos en desventaja, como podrían ser mujeres y otros grupos, podría ser problemática, y ese escenario es más probable en una estructura federativa desde el punto de vista jurídico que en una estructura que solo descentralice o desconcentre poder. Entonces, claro, va a depender mucho también de qué jerarquicemos en ese ejercicio, pero yo diría sí a ir hacia un modelo descentralizado. La pregunta es ¿cuál de esos? Porque hay un espectro en el que se podría explorar es una cuestión de grado y no es una cuestión dicotómica. Soledad Bustamante pregunta, ¿qué rol cumplen o cumplirán los partidos políticos en relación a los asambleístas o convencionales independientes? Esa como primera pregunta. Y la segunda, también de la estudiante de cuarto año, Soledad Bustamante, ¿cómo llevar la información a la gente de a pie? ¿Y cuál es el rol de las universidades, supongo que en todo el proceso? Y específicamente el de la información. Bueno, sobre el rol de los partidos, yo creo que es indudable que los partidos tienen un rol importante en el proceso constituyente, y quiero decir que yo creo que no es malo que sea así. En Islandia, por ejemplo, hubo un proceso constituyente muy interesante desde el punto de vista ciudadano, y sin embargo no hubo cambio constitucional, o sea, hubo asamblea ciudadana, hay libros sobre la deliberación constitucional, etcétera, sobre los mecanismos de crowdsourcing que crearon para recoger iniciativa, y todo ese ejercicio después no fue recogido por el Parlamento, porque en realidad era como un poco ha sido en Chile, no, como un poco como ha sido en Chile también, era un movimiento de cambio constitucional bastante en contra de la clase política. El desafío yo creo aquí es construir puentes entre el sistema político, los partidos que tenemos, y esta ciudadanía que está tan descontenta con los partidos. Las democracias no funcionan sin partidos. Entonces el problema es pensar cómo mejorar y cómo abrir la participación política a través de los partidos y también a través de otros grupos, como decía antes, de incidencia más directa, de grupos sociales, y construir puentes entre estos dos mundos, no reemplazar uno por otro. Yo no creo que sea viable, porque además tenemos la experiencia de países donde realmente el sistema político y los partidos han sido destruidos y el resultado no ha sido más democracia. En general el resultado ha sido más bien una orientación al autoritarismo y a caudillismo y experiencias de concentración del poder en personas que dicen hablar en nombre del pueblo, etc. El caso de Perú yo creo que es un caso de disolución del sistema de partido. Entonces yo más bien creo desde la ciencia política que a lo que se debiera aspirar es a democratizar el sistema de partidos políticos, a generar partidos políticos con base, porque el problema que tenemos en Chile es lo que algunos autores han llamado un sistema de partidos hidropónico. Siguen existiendo los partidos en la superficie, pero al final no son realmente partidos políticos como los conocimos en el pasado, son partidos que no tienen raíz social, que no debaten con sus bases, son en el fondo cada vez más como microempresarios de las campañas, ¿no? Que es lo que pasa también en otras partes donde ya no hay partidos y las personas se organizan para llevar candidato a una elección, y el candidato finalmente es el dueño y no hay un proyecto político, no hay un programa político con una orientación ideológica, etc.
Yo creo que de lo que se ha visto de las experiencias democráticas, lo que fortalece la democracia son partidos programáticos con base ciudadana, con participación social, con democracia interna, y yo creo que hacia allá sería bueno avanzar y ojalá que el proceso constituyente contribuya a eso. Pero efectivamente sí, este proceso ha sido principalmente manejado por los partidos, yo creo que eso es indudable. Es un proceso que surgió de un acuerdo de los partidos el 15 de noviembre, que se aprobó a través de una reforma constitucional aprobada en el Congreso, y por lo tanto es un proceso que privilegia las candidaturas de partidos por sobre las candidaturas de independientes. Ahora, visto eso, también hay que reconocer que la reforma del 26 de marzo, creo que fue el 26 de marzo, amplió la posibilidad de participación de los independientes de una manera que no existe en la elección de diputados. O sea, vamos a tener de todas maneras mucha más participación y mucha más capacidad de los independientes de llevar lista de lo que, de lo que existe en la elección. Y además tenemos la norma de paridad de género, que si gana la Convención Constitucional va a forzar a los partidos a llevar nuevas personas. Entonces yo creo que va a haber de todas maneras un recambio y una incorporación de sectores que han estado excluidos, a pesar de que el proceso está principalmente controlado por los partidos. No me acuerdo la segunda parte de la pregunta que era. Tenía que ver cómo llevar información a la gente de pie y el rol de las universidades. Bueno, yo creo que las universidades tienen un rol importante porque además tienen quizá más legitimidad de las instituciones que quedan, digamos, con algún tipo de credibilidad. Yo creo que las universidades han mantenido en esta crisis de la legitimidad, así como las radios, digamos, algo de confianza pública. Y yo creo que han tratado de hacer una contribución. Ahora las universidades también reflejan, tenemos en Chile con este modelo, digamos, tenemos universidades que también tienen orientaciones ideológicas bien específicas, entonces tampoco se puede aspirar a que sean completamente neutrales en sus propuestas, pero yo sí creo que hay un aporte que pueden hacer, sobre todo los técnicos, las personas que saben de procesos constituyentes, que pueden aportar información sobre la experiencia comparada, cómo han sido los procesos constituyentes en otras partes, lo que están haciendo algunas universidades de organizar foros, seminarios, invitar a personas para conocer cómo fue el proceso en Colombia, cómo se hizo esta semana, se está organizando otro para conocer cómo fue el proceso en Sudáfrica y tratar de aprender de las lecciones de lo que ha ocurrido en otros países. Y todo eso debería ser un insumo para un debate político, porque el debate al final es político, va a ser político de todas maneras, pero que un debate sea político no significa que no pueda estar basado en evidencia, que no pueda estar basado en conocimiento real de cómo han funcionado los procesos constituyentes y en políticas públicas, o sea, en discusiones técnicas basadas en trabajo empírico serio. Yo creo que es súper distinto un proceso constituyente con información que sin información, y ahí las universidades sí que tienen un rol importante que cumplir. Yanira, respecto a sobre el rol, repito la pregunta, el rol de los partidos políticos en relación a los convencionales independientes, luego lo de la información y específicamente el rol de las universidades. Sí, yo comparto la aproximación que desarrolló Claudia en torno al rol de los partidos políticos. Entiendo, ¿no?, cuál es la brecha de legitimidad en una crisis de representatividad que afecta sobre todo a los partidos, que esta idea no sea la más popular hoy en día, pero la verdad es que en términos prácticos, los modelos de democracia participativa que son comprendidos simplemente como una posibilidad alternativa a la interacción de partidos políticos, están destinados al fracaso, porque el sistema político sigue construyendo sus reglas a través de ese modelo. Bueno, hay otras reglas que afectan la vida de la gente, como las que fijan las empresas, pero esas tampoco se discuten en el mundo social, ¿no? Entonces, a menos que uno quiera abandonar, ¿no?, esa esfera de esa política del conflicto que tiene posibilidades de transformarse en política estructural, ¿no?, de crear soluciones, tiene que pensar, creo yo, la democracia participativa más bien como una cuestión de controles y de alianzas con los partidos políticos, y creo que lo que ofrece, y yo estoy de acuerdo también, la Convención Constitucional podría ser eso. Por eso también creo que las reglas de la Convención Constitucional, su reglamento, debieran favorecer ese control de parte del mundo social
para la discusión que se dé en la convención, y eso supone alto grado de transparencia, probablemente transmisión de esas deliberaciones para que se permita formar una opinión pública que presione, que vaya generando puentes, es decir, donde vaya circulando también la construcción de un pensamiento político. Y esto también es bien importante saber que para el caso de las mujeres es muy importante, porque lo más probable es que algunas de esas mujeres, un número importante, incluso presentadas en listas de partidos políticos, no necesariamente tengan una gran experiencia política. Entonces, una forma de empoderar sus voces es también a través de este circuito con movimientos sociales, ¿no? Entonces, yo intentaría mirarlo desde una perspectiva positiva, aunque entiendo la resistencia que hay, es muy, muy comprensible. Es importante por todo lo que estamos jugando en este proceso, aunque sea solo como un paréntesis, pensar en una especie de alianza. Yo espero sí que los partidos políticos sean lo suficientemente realistas también en esta materia para darse cuenta que lo que se está jugando es la legitimidad de un nuevo proceso constitucional, y abandonen, y espero que las noticias que han estado apareciendo en medios de comunicación que dan pool de probables convencionales, resucitando figuras históricas de partidos políticos, estén equivocadas. Sinceramente lo espero, porque eso no está alineado, y me parece que es bastante obvio que está ese componente. En cuanto a las universidades, claro, sobre todo las universidades, creo, en regiones donde hay más dificultades de acceso a información, creo que tienen un rol estratégico. Yo he visto a varias de las que comprendo su función como una función pública, que son en general las que están bajo el paraguas del Consejo de Rectores, que están haciendo mucha actividad, y quizás el desafío no es tanto ahora no hacer actividades, sino ser capaz de poner ese conocimiento que se produce en las universidades en un lenguaje, el desafío que tenemos todos y todos, en un lenguaje que pueda ser también más accesible, ¿no? Que hagamos a veces, o que nos representemos espacios en los que vayamos a ofrecer más nuestras actividades, qué sé yo, a juntas de vecinos, a otros espacios más locales, porque en algún sentido ofrecemos las actividades y esperamos que vengan. Y es más fácil venir virtualmente que venir a los campus en la lógica presencial, pero aún así hay barreras también de acceso a la información. Y yo creo que esa es una cuestión en la que tenemos que poner también más esfuerzo, en llevar esas actividades a mundos en los que sabemos que hay mayores barreras de información. Y en virtud del tiempo tenemos una última pregunta para las dos, que la hace Vanessa España, y dice: ¿cómo estimular la participación? Ustedes han dado algunas luces al respecto, pero para cerrar ya con esta reflexión, ¿cómo estimular la participación ciudadana de las mujeres en un futuro, dice la probablemente estudiante, en un futuro post-apruebo o post-plebiscito? ¿Cómo estimular la participación ciudadana de las mujeres? Bueno, yo súper brevemente, porque creo que Yanira sabe más de ese tema, yo pienso que la gente participa cuando su participación sirve de algo. Yo creo que la abstención electoral en Chile no es falta de educación cívica, es que la gente, después de años de ir a votar, empezó a sentir que votar no servía para producir los cambios que querían producir. Y entonces, desde el punto de vista del diseño institucional, la forma de promover la participación es generar espacios donde la participación sea incidente. Y ahí yo creo que sí hay cosas de diseño que se podrían pensar, y eso especialmente para grupos que han sido marginados como las mujeres. Está eso como... ¿Yanire? Yo creo que para estabilizarla en el futuro, primero comparto la misma aproximación que Claudia. De hecho, incluso me disgusta cuando se trata como una posición trivial o irresponsable la posición que tiene la gente cuando dice no voy a ir a votar porque al día siguiente mi vida no cambia, ¿no? Como si esto fuera una posición un poco exótica, ¿no? O poco responsable, cuando yo creo que no es más que la constatación de lo que dice Claudia, ¿no? De que hay un voto que es poco incidente, y esa persona está siendo muy racional en el fondo en su manera de abordar el problema. Y por eso yo creo que la responsabilidad está puesta en el diseño institucional y en la cultura que se logra crear como cultura de participación, y no en una especie como de responsabilización de esas personas por sus propias decisiones individuales, como si esas fueran irracionales. En el caso de las mujeres, yo creo
harto que hacer en términos de dar mejores oportunidades que contrarresten las barreras culturales de entrada al sistema político, porque está claro que las mujeres, sobre todo las más jóvenes, se han ido empoderando en el sentido de ir reclamando este poder como una cuestión ya más cultural, y esto uno lo ve sobre todo cuando trabaja en universidades, que es algo muy cotidiano. Entonces el problema no es que las mujeres no están reclamando ese poder, sino que tanto ese poder es restado en los diseños institucionales. Y para eso yo creo que es importante avanzar en la Constitución, en formas o diseños de la Constitución para redistribuir poder social. Por eso pienso que la cláusula de paridad es tan importante, y también pienso que las cláusulas de cuidado son muy importantes, pero un cuidado con garantías, ¿no? Cómo redistribuimos poder social en los hogares, porque sabemos que buena parte de los fenómenos de baja en participación política también se correlacionan con las dificultades de la gestión de la dependencia, por varias razones, ¿no? Quizás una de las más visibles es que los horarios de toma de decisiones políticas, las reuniones políticas compiten directamente con los horarios de gestión de la dependencia. Entonces, ahí es necesario hacer un trabajo, y por eso yo no soy partidaria, le he escuchado a algunos colegas que es necesario estabilizar formas de participación, tratando de construir grandes bloques políticos, volver un poco a un binominal, pero con un sistema distinto, ¿no? Mayoritario en cualquier caso. Pero yo no sería partidaria de eso, además de por otras razones, porque eso afecta también la posibilidad de que las mujeres ingresen, porque es mucho más difícil construir reglas de participación en que las mujeres tengan las mismas oportunidades en esos modelos mayoritarios que los de proporcionalidad. Entonces, lo que yo diría, y por eso estoy dando este ejemplo, es que hay que acostumbrarse a pensar las discusiones poniendo también en el centro qué le pasa a las mujeres con esas discusiones, es decir, cuál es el impacto. Mientras no pensemos el impacto de género de nuestras instituciones, y no lo hemos venido pensando, y vamos a tener dificultades en pensarlo, mientras no nos acostumbremos a hacer ese ejercicio, lo más probable es que mantengamos un diseño que le termine entonces jugando en contra a las mujeres. Muchas gracias, Yanira. Claudia, probablemente en el caso del trabajo y la conciliación, la corresponsabilidad y el trabajo del cuidado debe ser uno de los temas más complejos de colocar en el debate público, porque pone en tela de juicio precisamente esta dicotomía entre lo público y lo privado. Y cómo entrar en un debate constitucional hablando del cuidado y de las dificultades de las mujeres en la gestión del trabajo doméstico. Es muy difícil. Yo me imagino convencer a los constitucionalistas, sobre todo a los hombres constitucionalistas, de colocar estas temáticas no debe ser sencillo. Muchas gracias, bueno, a todos quienes nos acompañaron, y también, bueno, obviamente a las dos expertas, a la profesora Yanira Zúñiga, doctora en Derecho de la Universidad Austral de Chile, y también a la doctora académica de la Universidad de Chile, doctora en Ciencia Política, Claudia Hayes, quienes amablemente han accedido a pesar de estar con sus agendas ocupadas con este tema previo a octubre, así que agradecerles su participación, porque obviamente son jornadas de difusión, de formación de conocimiento. Estamos trabajando con las habilidades también de nuestros estudiantes en términos de la ciudadanía, y por lo tanto para ellos estas actividades son tremendamente importantes, así que muchas gracias a nuestras panelistas y por supuesto a quienes nos acompañaron. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Chao, chao.